Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Inmortalidad a través de formaciones de matrices. C311, 310 Dao Celestial-1. Después de aprender la nueva técnica Fireball, Mo-Hua dedicó toda su atención a las formaciones. Unos días más tarde, después de que Mo-Hua dominara la formación espiritual revertida, fue a buscar el consejo del señor Swan, quien reflexionó por un momento antes de preguntar de repente. War, los cultivadores buscan el Dao Celestial. ¿Sabes qué es el Dao Celestial? Después de pensarlo, Mo-Hua respondió, inmortalidad. El resultado es la inmortalidad, no el Dao Celestial en sí. ¿No son la inmortalidad y la consecución del Dao lo mismo? Preguntó Mo-Hua. Al observar a Mo-Hua, el señor Swan habló con sincera sinceridad. Los cultivadores alcanzan el Dao y alcanzan la inmortalidad. Solo comprendiendo el gran Dao y practicando el Dao Celestial pueden alcanzar verdaderamente la inmortalidad al final. Sin esforzarse por comprender el Dao Celestial ni practicar las leyes del Dao, quien desea en vano la inmortalidad abandona la esencia por lo trivial e inevitablemente se desviará por el camino equivocado. Mo-Hua parecía entender el concepto, pero no lo comprendía del todo, pero aún así asintió y memorizó las palabras del señor Swan. Entonces, ¿los 5 elementos cuentan como parte del Dao Celestial? Mo-Hua pensó más y preguntó. Lo hacen, dijo el señor Swan. Si los 5 elementos cuentan. Mo-Hua continuó su línea de pensamiento. Entonces, el Eri, los 3 talentos, los 4 símbolos, las 7 estrellas e incluso el uso del sentido divino, la carne y el poder espiritual cuentan como aspectos del Dao Celestial. Mo-Hua estaba un poco inseguro. El señor Swan asintió. Mo-Hua se sorprendió. En ese caso, no es el gran Dao demasiado complejo. El señor Swan dijo, el gran Dao abarca innumerables cosas, abarcando todo lo que hay bajo el cielo. Todo en este mundo, una brizna de hierba, un árbol, cada flor y cada árbol, todo concuerda con el Dao Celestial. Al ver que Mo-Hua no lo entendía del todo, el señor Swan explicó además. Los antiguos cultivadores contemplaban los cielos y observaban la tierra, observaban todo tipo de cosas en el mundo y comprendían las leyes de las fuerzas de la naturaleza. Solo entonces crearon técnicas de cultivo y habilidades taoístas, así como diversas categorías de cultivo Tao, incluidas formaciones, pastillas, artefactos y runas. Todo en el mundo sigue al Dao Celestial, y la fuerza de los cultivadores también proviene del Dao Celestial. Mo-Hua pensó mucho y luego cuestionó. Si todo en el mundo sigue al Dao Celestial, ¿qué pasa con aquellos que lo desafían? ¿Lo cumplen o lo desafían? Esos llamados desafiantes del Dao Celestial en realidad también están siguiendo al Dao Celestial, explicó Swan. El gran Dao incluye la creación y la destrucción. Aquellos que siguen al Dao Celestial permanecen en el Dao de creación, mientras que aquellos que desafían al Dao Celestial permanecen en el Dao de destrucción. Mo-Hua tuvo una epifanía y comenzó a comprender un poco más. El Dao Celestial está dividido en Eri, conflictivos pero que se complementan entre sí. La existencia y la inexistencia se dan a luz mutuamente. La vida y la muerte se moldean mutuamente. El bien y el mal son contrapartes. Todas las cosas son parte del Dao. Cada acción del hombre está de acuerdo con el Dao. Algunos, Daos, continúan prosperando incesantemente, mientras que otros solo conducen a la autodestrucción. Mo-Hua volvió a pensar, todavía un poco desconcertado. Si todo en el mundo sigue al Dao Celestial, entonces ver y oír son parte del Dao. ¿Qué buscan entonces los cultivadores en el Dao Celestial? El señor Swan respondió, el gran Dao lo incluye todo, pero el hecho de que lo incluya todo también significa que está plagado de caos y complejidad. Hay bien y mal, verdad y falsedad, apariencias y esencias. Los humanos poseen los sentidos de la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto y la mente, mientras que los objetos tienen color, sonido, aroma, sabor, sensaciones táctiles y características. Las observaciones de cada día, mezcladas con cosas buenas y malas, verdaderas y falsas, pueden con el tiempo sumergirnos en delirios y superficialidad,
dificultando la percepción de la esencia del gran Dao. Los ojos de Mo Hua brillaron un poco más y luego dijo: es como estudiar un mapa de contemplación, donde hay que ver a través de las apariencias para vislumbrar la esencia. El señor Zhuang lo miró con aprobación y asintió levemente. Mo Hua todavía estaba un poco confundido. Entonces, ¿qué constituye exactamente la esencia del gran Dao? El señor Zhuang respondió: tienes que resolver esto tú mismo. A menos que uno se haya convertido en inmortal, el Dao que entienden no es el verdadero Dao, y algunos pueden incluso tener defectos o incluso ser erróneos. El señor Zhuang se rió de nuevo: yo tampoco me he convertido en inmortal, así que lo que les digo definitivamente no es correcto. Lo que considero la esencia podría ser simplemente una apariencia más profunda, no el gran Dao definitivo. Lo he entendido, caballero, asintió Mo Hua. Los principios que uno comprende por sí solo son verdaderamente suyos, de lo contrario, no importa cuánto o cuán correctos hablen los demás, si yo mismo no los comprendo, no puedo comprenderlos. Por lo tanto, la búsqueda del Dao celestial depende de la propia iluminación. Incluso si la comprensión inicial es superficial, mientras uno reflexione y contemple continuamente, descartando gradualmente lo falso y preservando lo verdadero, eventualmente verá la verdadera naturaleza del gran Dao. El señor Zhuang asintió: has hablado bien. Mo Hua sonrió y luego dijo con cierta incertidumbre: caballero, solo estoy en la etapa de refinamiento de Yi y ya estoy pensando en comprender el Dao celestial. ¿No es un poco temprano? El señor Zhuang sacudió la cabeza y su voz fue suave: el cultivo comienza con el refinamiento del Yi, y la comprensión del Dao también comienza con pequeños incrementos. Paso a paso, de lo bajo a lo alto, de lo débil a lo fuerte, de lo superficial a lo profundo, solo entonces se puede moldear un corazón taoísta y comprender verdaderamente al gran Dao. Es como observar este mundo desde una altura. Si uno mira hacia abajo desde una posición alta, quedará cegado por su propio estatus y solo se verá a sí mismo. Solo partiendo desde abajo y observando a la gente común del mundo, experimentando las dificultades de los cultivadores, se pueden ver las cosas más fundamentales de este mundo. Mo Hua asintió pensativamente. Pero después de todo, era joven y tenía una experiencia limitada. Aunque entendía aproximadamente el significado del señor Zhuang, al no haber visto el mundo del cultivo más amplio fuera de la ciudad de Tongxian, su comprensión aún no era profunda. El señor Zhuang dejó escapar un ligero suspiro: estos son los principios que no quería decirles ahora todavía es demasiado pronto. Pero si no lo digo ahora, puede que no haya oportunidad de decirlo más tarde. Mo Hua se sorprendió, luego entendió el significado del señor Zhuang y asintió solemnemente: caballero, los recordaré bien. El señor Zhuang sonrió levemente y luego dijo: ahora que entiendes este principio, puedo enseñarte el uso de la formación espiritual revertida. Mo Hua quedó un tanto desconcertado: ¿la formación espiritual revertida está relacionada con estos asuntos? El señor Zhuang dijo: en la búsqueda del Dao celestial por parte de un cultivador, hay aspectos relacionados con el corazón taoísta, así como con el cultivo de uno. Para buscar al gran Dao, se necesita tanto el corazón taoísta como el cultivo. No puede faltar ninguno. Lo dicho anteriormente se relaciona con el corazón taoísta, y lo que voy a enseñarles está relacionado con el cultivo y la formación, o mejor dicho, la esencia del Dao celestial en el nivel del poder espiritual. El tono del señor Zhuang disminuyó y su mirada se profundizó. Los ojos de Mo Hua se agudizaron y se sentó derecho, escuchando atentamente. El señor Zhuang exhaló suavemente y continuó lentamente: la fuente fundamental del mundo es el Yi. Al comienzo del caos, surgió un Yi y generó todas las cosas. El Yi inicial se llamó Chaozi, caótico y poderoso. Quién sabe después de cuántos años, el caos fue limpiado y se convirtió en la esencia de toda la materia. Entre ellas, la más pura y concentrada, que puede ser refinada y utilizada por los cultivadores, es la energía espiritual. La energía espiritual contiene el poder del Dao celestial. Este poder se llama poder espiritual. Independientemente de sus diferencias, como los metales, las maderas, las aguas, los fuegos, las tierras, los vientos, los truenos, los cielos, etc., todo tipo de hechizos y habilidades taoístas en el mundo manifiestan fundamentalmente el poder espiritual. Los hechizos de un cultivador espiritual, incluso el Yi de sangre y la fuerza de un cultivador corporal,
aunque sus formas son muy diferentes, también son formas manifestadas a partir del poder espiritual. Mohua tuvo una epifanía. Entonces, los poderes de los 5 elementos, así como los hechizos, el I de sangre y la fuerza, son todas apariencias. ¿El poder espiritual es la verdadera fuente de su fuerza? El señor Swan asintió afirmativamente. Correcto, todas las habilidades taoístas, ya sean hechizos o artes marciales, se construyen a partir del poder espiritual. ¿Es lo mismo para las formaciones? Lo mismo ocurre con las formaciones. Mohua pensó en ello y luego lo entendió. Las formaciones requieren un ojo de formación para suministrar poder espiritual, que luego fluye a través de los patrones de formación, manifestando en última instancia los poderes distintos de la formación de los 5 elementos. Entonces, ¿qué tiene de diferente la formación espiritual revertida? Preguntó Mohua. El señor Swan hizo una pausa y luego dijo lentamente. Las formaciones ordinarias reúnen y construyen el poder espiritual para formar los poderes de los 5 elementos. La formación espiritual revertida, por otro lado, hace que el poder espiritual se invierta y se desmonte, produciendo una fuerza más pura, más cercana a la esencia del poder de destrucción del Gran Dao. El Gran Dao genera y aniquila, se reúne para producir vida, se desintegra en destrucción. La formación espiritual invertida contiene el poder de aniquilación del Tao. Lo que realmente resuelve no es la formación en sí, sino el poder espiritual más esencial dentro de la formación. Contacto 2. Inmortalidad a través de formaciones de matrices. C312, 311 cálculo-1. Romper una formación es descifrar los patrones de formación, a través de la generación y restricción mutua de patrones de formación, se desbloquea toda la formación. De manera similar, la formación espiritual invertida puede romper formaciones, pero en un nivel más profundo, disuelve directamente el poder espiritual. Puede que Mohua no lo entienda, pero sonó muy impresionante. ¿Pero cómo lo rompemos? Era capaz de romper formaciones, pero disolver el poder espiritual era algo de lo que ni siquiera había oído hablar. El señor Swan dudó por un momento antes de finalmente hablar lentamente. Cálculo del sentido divino. Mohua frunció el ceño. Este era otro término que nunca había escuchado antes. Ninguno de los libros de formación que había leído, ni ningún maestro de formación que había conocido, había mencionado jamás el cálculo del sentido divino. Caballero, ¿es el cálculo del sentido divino también un conocimiento extremadamente profundo de los métodos de formación? Preguntó Mohua. El señor Swan asintió, sí. ¿Qué tan profundo es? Es posible que los maestros de formación ordinaria nunca lo aprendan en sus vidas. Mohua quedó atónito. ¿Una vida? El señor Swan volvió a enfatizar, toda una vida. ¿No lo aprenderían los maestros de formación de alto nivel? El señor Swan se rió. Los maestros de formación de alto grado simplemente tienen un cultivo superior y un sentido divino más fuerte, por lo que la clase de métodos de formación que aprenden es superior. Cuando se trata del uso del sentido divino y la comprensión de las formaciones, es posible que no superen a algunos maestros de formación de bajo grado. Mohua quedó desconcertado. Así que había tal punto de vista. Entonces, los maestros de formación no aprenden el cálculo del sentido divino porque es innecesario o porque es demasiado difícil. Mohua preguntó de nuevo. El señor Swan dijo, es porque es innecesario y porque es demasiado difícil. El señor Swan suspiró levemente. El conocimiento de la formación es vasto y profundo. Cuanto más profunda es la formación, más intenta apoderarse del Dao celestial y revertir el yin y el yang del universo. En comparación con esto, el sentido divino de un cultivador es mucho más insignificante. Cuanto más nos adentramos en los estudios de formación, más inadecuado se vuelve el sentido divino. Se considera lo suficientemente bueno para comprender las formaciones. ¿Dónde se encontraría el excedente del sentido divino para calcular formaciones? Mohua asintió repetidamente al escuchar esto. El señor Swan miró a Mohua, con expresión amable mientras hablaba. Originalmente, el cálculo del sentido divino no es algo que debas aprender ahora, pero si no te enseño ahora, tal vez nadie más lo haga en el futuro. Tu fundamento en el sentido divino es tan fuerte que sería una verdadera lástima no aprender. Mohua dijo con un matiz de tristeza, caballero, ¿se va a ir?
El señor Swan suspiró levemente. No existe una fiesta que no llegue a su fin. Ya me he quedado en este lugar bastante tiempo. La carita de Mo Hua se volvió abatida. El señor Swan le dio unas palmaditas suaves en la cabeza. Todavía hay tiempo. Te enseñaré algunas cosas más, así que apréndelas bien. Mo Hua asintió con seriedad. No se preocupe, caballero, seguramente lo aprenderé bien. El señor Swan sonrió levemente y comenzó a explicarle el cálculo del sentido divino a Mo Hua. El conocimiento de la formación que ha aprendido hasta ahora, ya sean medios de formación, patrones de formación, pivotes de formación, ojos de formación, formaciones individuales o formaciones compuestas, se basa en la comprensión cognitiva de la estructura de la formación en sí. Debes haber notado que, más allá de la estructura de la formación, la esencia de la efectividad de la formación proviene del flujo del poder espiritual. El ojo de formación es la fuente del flujo de poder espiritual, el medio de formación es el portador de este flujo y los patrones y pivos de formación son la trayectoria del flujo. El Dao celestial conduce al mismo objetivo por caminos diferentes, y al igual que otras técnicas de cultivo y habilidades taoístas, incluso en la práctica del cultivo Tao, el poder espiritual es la esencia intrínseca. El llamado cálculo del sentido divino es la reconstrucción deductiva de la trayectoria del flujo del poder espiritual de la formación dentro del mar de la conciencia. Así como verías el estado de poder espiritual de otra persona dentro de tu sentido divino, el cálculo del sentido divino es la deducción detallada de la presencia del poder espiritual de la formación dentro de tu sentido divino. Mo Hua recordó que cuando estaba en el bosque niebla, sintió la existencia de la formación niebla, por lo que pudo distinguir las direcciones. Sin embargo, lo que sintió en ese momento fue solo una vaga impresión de los patrones de formación, o más precisamente, sombras fantasmales del poder espiritual en forma de patrones de formación, y no el flujo claro del poder espiritual. Mo Hua preguntó tímidamente, ¿de qué sirve esto? El señor Swan sonrió y explicó pacientemente. En primer lugar, puede profundizar la comprensión de las formaciones, permitiéndole saber exactamente para qué sirven los patrones y pivos de formación, y cómo el poder espiritual pasa a través de los pivos y se conecta a través de los patrones. Después de todo, los patrones de formación y los pivotes son formas, y el flujo del poder espiritual es la esencia. Si entiendes este punto, sabrás por qué una misma formación, heredada de forma diferente y perteneciente a diferentes escuelas, siempre varía ligeramente en el trabajo de patrones de formación accidente cerebrovascular. También comprenderás por qué, para la misma formación, algunos trazos de Formation Masters difieren cada vez que dibujan los patrones de formación, sin afectar la efectividad de la formación, mientras que para otros, un solo trazo desalineado puede hacer que toda la formación sea inútil. Los ojos de Mo Hua se iluminaron cuando preguntó, entonces, aunque los patrones de formación del primero son diferentes, no impiden el flujo del poder espiritual, mientras que el único trazo desalineado del segundo interrumpe el flujo, provocando que la formación falle, ¿verdad? El señor Swan asintió en señal de aprobación y advirtió. Algunos maestros de formación conservadores, que no logran comprender la esencia de las formaciones, tratan los patrones de formación fijos como si fueran el Dao celestial mismo, adhiriéndose rígidamente a la forma y no permitiendo la adición o eliminación de un solo golpe. Asegúrate de no seguir los pasos de individuos tan tontos. MHM. Mo Hua asintió vigorosamente. El señor Swan continuó, en segundo lugar, una vez que aprendes el cálculo del sentido divino, simplemente percibiendo el flujo del poder espiritual dentro de una formación con tu sentido divino, puedes deducir sus patrones de formación. Algunas formaciones están profundamente ocultas y no se pueden discernir sus complejidades. Aquellas formaciones cuyas complejidades no puedes ver son las más peligrosas. Si alguna vez viajas al extranjero y accidentalmente activas la formación de otra persona, al no poder ver los patrones de formación ni adivinar el tipo de formación, básicamente no tendrás más opción que sentarte y esperar a morir. Si adivinas mal, confundiendo una formación asesina con un conjunto de ilusiones, las consecuencias serían igualmente graves. Mo Hua de repente se dio cuenta. Entonces, aprender a calcular, confiando únicamente en el flujo del poder espiritual en la formación, permitirá ver a través de cualquier formación, haciendo imposible que otros maestros de la formación traten contigo. El señor Swan asintió. Los ojos de Mo Hua brillaron mientras susurraba. ¿Eso significa que también podría aprender furtivamente las formaciones de otras personas?
Si uno pudiera deducir los patrones de formación simplemente a partir del poder espiritual en la formación, no habría necesidad de un diagrama de formación y uno podría aprender la formación de forma independiente. En el futuro, si otro maestro de formación lo atacara, uno podría incluso aprender directamente y usar su formación en su contra. Tu formación es poderosa, pero después de unas cuantas miradas, se convierte en mía. Mo Hua ya podía imaginar el aire dominante que exudaría al pronunciar estas palabras en el futuro. Sin embargo, el señor Swan negó con la cabeza. Mo Hua se sintió profundamente decepcionado y preguntó con pesar, ¿no puedo aprenderlo en secreto? Puedes aprenderlo, pero no debería denominarse aprender en secreto. El señor Swan sonrió y dijo con justa indignación, si se adquiere a través de las propias habilidades y se aprende abiertamente y de manera transparente, ¿cómo se puede considerar aprender en secreto? Mo Hua quedó momentáneamente atónito y luego también se rió. El caballero tiene razón. El uso final del cálculo del sentido divino, como les dije antes, es aplicar ingeniería inversa al poder espiritual a través de la formación espiritual revertida, provocando el colapso de la formación, que desata un poder destructivo que solo puede describirse como aterrador. La mirada del señor Swan se volvió intensa y su tono se volvió más pesado. Mo Hua estaba sorprendido y curioso. ¿Qué tan poderoso podría ser? Depende de la complejidad de la formación. No vale la pena colapsar las formaciones únicas ordinarias porque su composición de poder espiritual es demasiado débil. Las formaciones compuestas comunes tampoco necesitan colapsar porque su estructura de pivote de formación es simple. Solo las formaciones compuestas más complejas necesitan un colapso. En base a esto, cuanto más compleja es la formación y más fuerte es el poder espiritual, más formidable es el poder desatado al colapsar. El ánimo de Mo Hua se levantó. ¿Podrá vencer a los cultivadores de un nivel superior? ¿Podría el colapso de una formación compuesta de primera clase matar a un cultivador de edificios fundacionales? El señor Swan asintió, sí. Mo Hua se emocionó, entonces yo. No. Mo Hua sintió una mezcla indescriptible de emociones. Caballero, todavía no he dicho nada. El señor Swan no pudo evitar reírse. Sé lo que estabas pensando sin que lo dijeras. Quieres colapsar una formación compuesta y dañar a algunos constructores de fundaciones, ¿verdad? Mo Hua sonrió avergonzado. ¿No puedo? No es posible. Al ver la expresión desconcertada en el rostro de Mo Hua, el señor Swan dijo claramente. Tu sentido divino no es lo suficientemente fuerte. Mo Hua se sorprendió un poco. ¿Ni siquiera el sentido divino de un constructor de cimientos es suficiente? No. El señor Swan asintió. La razón por la que tan pocos maestros de formación aprenden el cálculo del sentido divino es la gran cantidad de sentido divino consumido durante el cálculo, que es increíblemente alta. Te estoy enseñando ahora porque tu sentido divino apenas ha alcanzado el umbral para el establecimiento de la fundación. Pero con tu sentido divino actual, como máximo podrías calcular formaciones compuestas simples de primera clase. El poder destructivo de tal colapso podría dañar a los cultivadores de Foundation Building, pero no sería letal. El sentido divino de un constructor de cimientos, que apenas alcanza el umbral. Mo Hua sintió un matiz de decepción. El señor Swan dijo suavemente, les estoy enseñando el cálculo del sentido divino no para que colapsen las formaciones, sino para ayudarlos a ver a través de la esencia de las formaciones, para comprenderlas mejor. De esta manera, no pondrás en peligro tu vida al caer en la formación de otro maestro de formación, incapaz de ver a través de sus complejidades. Mo Hua quedó desconcertado, luego el calor llenó su corazón y dijo agradecido, gracias, señor. Contacto, 2. Inmortalidad a través de formaciones de matrices. C313, 312 ocasión alegre-1. Había caído la noche y, después de terminar su cena, Mo Hua se sentó erguido en su pequeño escritorio. Sobre el escritorio había una formación de fuego terrestre de primer grado. Mo Hua comenzó a utilizar el método de cálculo del sentido divino enseñado por el señor Swan, comenzando a calcular los patrones de formación de la formación del fuego terrestre. Hay dos formas de cálculo del sentido divino, una es directa y la otra, inversa. Un método es calcular los patrones de formación en poder espiritual. Con base en los patrones de formación de la formación, se calcularía Berebet, simulando la trayectoria completa del flujo de poder espiritual de la formación dentro del mar de la conciencia.
Este método de cálculo permite reconocer claramente los patrones de formación metafísicos y la relación con el poder espiritual inherente, profundizando así la comprensión de la esencia de la formación. Después del cálculo, uno podría incluso extrapolar a partir de los patrones de formación el ciclo de nacimiento y desaparición en el flujo de poder espiritual de la formación misma, de forma muy similar a capturar la esencia de una pintura o caligrafía, ignorando su forma física. El otro método de cálculo es derivar los patrones de formación a partir del poder espiritual. Al encontrar formaciones complejas y complicadas, uno podría deducir los diagramas de formación percibiendo su poder espiritual con el sentido divino. Mo no pudo evitar pensar que si hubiera conocido el método de cálculo del sentido divino antes, cuando ingresó por primera vez al bosque niebla, no habría necesitado desenterrar las raíces de los árboles para estudiar la formación, pero habría podido deducir el diagrama de formación completo de la formación niebla simplemente sintiendo el flujo de su poder espiritual. Sin embargo, en ese momento su sentido divino aún no había establecido una base y no podría haber aprendido a calcular. El cálculo del sentido divino es un método avanzado para utilizar el sentido divino y comprender el Dao de las formaciones. Mo planeaba comenzar con las formaciones de primer grado, recalculando todas las formaciones que había aprendido una por una. Esta práctica no solo ejercitaría el método de cálculo, sino que también permitiría revisar viejos conocimientos para obtener una comprensión más profunda de las formaciones. Y la primera formación en recalibrarse fue la formación de fuego terrestre. Mo comenzó a derivar la trayectoria del poder espiritual de la formación del fuego terrestre basándose en los patrones de formación dentro de su mar de conciencia. En el pálido y blanco mar de la conciencia, débiles trayectorias azules de poder espiritual emergieron como finos hilos, que aparecían lenta pero seguramente, entrelazándose hebra por hebra, esbozando gradualmente un esquema incipiente, cíclico e interminable interconectado de la trayectoria del poder espiritual de la formación. Al mismo tiempo, el sentido divino de Mo brotó como un diluvio. La tasa de consumo superó con creces las expectativas de Mo. Su sentido divino parecía estar comunicándose con el profundo e inescrutable Gran Dao. El Gran Dao es caótico y oscuro, lleno de todo y, sin embargo, aparentemente de nada, y simplemente al sentir su presencia, el sentido divino continuó derramándose sin cesar. Mo quedó profundamente conmocionado. Mientras dibujaba formaciones, ocasionalmente tenía esta sensación. Parecía que no estaba comprendiendo la formación, sino la encarnación del Gran Dao mismo. El sentido divino invertido en aprender una formación fue, de hecho, en la contemplación de algún Gran Dao profundo y esquivo. Cuanto más dibujaba Mo, más clara se hacía esta constatación. Pero sus experiencias anteriores no fueron tan vívidas como esta sesión actual de cálculo del sentido divino. Y Mo nunca había experimentado un agotamiento tan rápido del sentido divino como ahora. Cuando pasó 2 horas y finalmente completó el cálculo de la formación de fuego terrestre de primer grado, Mo se sorprendió al descubrir que su sentido divino se había agotado por completo. El sentido divino de alguien en la etapa de establecimiento de la fundación se gastó enteramente en calcular una única formación de primer grado de refinamiento y a Mo le resultó difícil de creer. El señor Swan había dicho que el cálculo del sentido divino consumía mucho sentido divino, pero Mo nunca había imaginado que consumiría tanto. No es de extrañar que ningún maestro de formación se molestara en aprenderlo. Mo se sintió algo contemplativo y luego un poco aliviado. Él era naturalmente débil y le faltaba su raíz espiritual. La única fuerza que tenía era su sentido divino, que incluso parecía un poco excesivo. El método de calcular formaciones consumía tanto sentido divino que otros no tenían suficiente para aprenderlo, pero para Mo era intrascendente, ya que tenía mucho sentido divino de sobra. Este método de cálculo era perfecto para que él aprendiera. Mo meditó para restaurar su sentido divino, luego revisó lo que ganó y perdió mentalmente. Después, dibujó una nueva formación de fuego terrestre y comenzó a calcularla nuevamente. La estructura de la formación de fuego terrestre es uniforme, con patrones de formación idénticos, pero el flujo de poder espiritual de cada dibujo real es diferente. Así como todas las personas tienen 2 ojos y una nariz, con diseños y estructuras similares, sus apariencias específicas difieren enormemente. Lo mismo ocurre con las formaciones. Por lo tanto, cada formación específica tiene una operación de poder espiritual diferente y necesita ser recalculada. Sin embargo,
Aunque el funcionamiento del poder espiritual varía, en esencia es la misma formación. Habiendo calculado uno con éxito, el segundo fue mucho más fácil de calcular para Mo Hua. Después de eso, Mo Hua intentó calcular varias formaciones más. Cuando era la 1 de la tarde, sumergió su sentido divino en su mar de conciencia y continuó practicando la formación del espíritu invertido en la estela taoísta. Planeaba practicar cálculos durante el día y formaciones durante la noche. Así había organizado Mo Hua su rutina, pero mientras practicaba, de repente apoyó la barbilla en su mano y reflexionó para sí mismo. La estela taoísta se puede utilizar para dibujar formaciones. Me pregunto si también se puede utilizar para calcular formaciones. Al calcular una formación en el exterior, la trayectoria del poder espiritual se materializa en el mar de la conciencia. Entonces, si uno calculara una formación dentro del mar de la conciencia, ¿dónde aparecería la trayectoria del poder espiritual? Incierto, Mo Hua decidió intentarlo. Primero dibujó una formación de fuego derretido de primer grado en la estela taoísta. La formación de fuego derretido era una nueva formación que aún no había calculado. Luego Mo Hua se sentó a meditar, restaurando su sentido divino a su plenitud, y comenzó a mirar los patrones de formación de la formación del fuego derretido, calculándolos con su sentido divino. Mo Hua se sorprendió un poco al descubrir que el diagrama de trayectoria del poder espiritual que había calculado aparecía en la estela taoísta. Después de un momento de reflexión, Mo Hua entendió aproximadamente. Si esta estela se llamaba estela taoísta, entonces lo que mostraba debería ser la esencia, o el Dao de las cosas, o digamos, las formaciones. Si se pudieran mostrar los patrones de formación, entonces también se podría mostrar de forma natural la esencia de las trayectorias de poder espiritual de las formaciones. Mo Hua asintió para sí mismo, luego concentró su mente y completó el cálculo de la formación de fuego derretido. Un diagrama completo de la trayectoria del poder espiritual surgió en la estela taoísta. En comparación con las estructuras profundas mostradas por los patrones de formación y el pivote de formación, la trayectoria del poder espiritual era más simple, más clara, fluía constantemente, circulaba sin cesar, con un encanto indescriptible del Dao. Mo Hua miró el diagrama de trayectoria del poder espiritual en la estela taoísta, perdido en sus pensamientos, y de repente se dio cuenta. Dentro de la formación, los patrones de formación estructurales y la esencia del poder espiritual eran una capa exterior e interior, una compleja y otra simple, una quieta y otra en movimiento, ambas complementándose, como carne y hueso, constituyendo una formación completa. Mo Hua asintió levemente, luego dudó antes de extender la mano para borrar el diagrama de trayectoria del poder espiritual. En el momento en que la trayectoria del poder espiritual desapareció, su creciente sentido divino volvió sobre su camino. Los ojos de Mo Hua se iluminaron. Su suposición era realmente correcta. Si dibujar formaciones en la estela taoísta y luego borrarlas permitió el retroceso del sentido divino, entonces calcular formaciones en la estela taoísta y borrar la trayectoria del poder espiritual también debería permitir el retroceso del sentido divino. Si ese fuera el caso, entonces también podría ir más allá de las limitaciones del sentido divino y calcular incansablemente más formaciones día y noche. Calculando constantemente, su comprensión de las formaciones se profundizaría sin cesar. Mo Hua estaba muy contento. El cálculo del sentido divino era difícil, pero no importaba lo difícil que fuera, mientras uno siguiera practicando incansablemente día y noche, eventualmente llegaría un día de dominio. Esto era lo que le había enseñado el señor Zhuang, y debía estudiar bien para no decepcionarlo. Ante este pensamiento, Mo Hua sintió una punzada de tristeza. El señor Zhuang abandonaría pronto la ciudad de Tongxian y no estaba claro si volverían a encontrarse. Mo Hua suspiró, con la esperanza de dominar el cálculo del sentido divino antes de la partida de su mentor para sorprender al señor Zhuang. En el siguiente medio mes, además de su práctica de cultivo, Mo Hua pasó la mayor parte de su tiempo aprendiendo cálculo del sentido divino. Sin embargo, hubo una excepción. Ese día, Li y Fu Lan se convirtieron en socios taoístas. Todos estaban felices y, después de algunas dudas, Mo Hua también se dio felizmente medio día libre, siguiendo a sus padres para asistir a la boda de la familia He. Con la fortaleza de la montaña negra destruida y la mayoría de los cultivadores malvados ejecutados, y todos los restantes siendo perseguidos, la agitación parecía haber terminado, al menos en la superficie. En el futuro previsible,
Era poco probable que los cultivadores del mal pudieran volver a ganar fuerza significativa, tal vez no durante al menos 1 o 200 años. Los cultivadores sueltos de la ciudad de Tongxian se sentían como si se hubiera levantado una carga y hubiera más caravanas entrando y saliendo. Toda la ciudad se volvió más bulliciosa y próspera. He Qingbai deseaba que su hijo He Li y Fu Lan se casaran, cumpliendo uno de sus propios deseos. Que los cultivadores se convirtieran en socios taoístas fue un acontecimiento significativo en su camino hacia el cultivo del Tao. La boda fue a la vez solemne e intrincada, e incluso para los cultivadores sueltos con medios modestos, si bien las ceremonias podían simplificarse, no podían omitirse. Además, la vida de los cultivadores sueltos en la ciudad de Tongxian había mejorado mucho. Aunque la familia He era de fuera de la ciudad, He Qingbai era fuerte en su cultivo, He Li era diligente y firme, y Fu Lan tenía trabajo en el edificio Fulu. Durante su estancia en la ciudad de Tongxian, también lograron ahorrar algunos recursos. Mientras no hubiera opresión por parte de los clanes ni explotación por parte de la corte taoísta, la vida naturalmente mejoraría cada vez más. He Qingbai gastó todos sus ahorros y, con el apoyo de hermanos y amigos como Mo San, organizó una boda animada y festiva para He Li en el edificio Fulu. Mo Hua participó felizmente en la fiesta y las festividades. Esta fue la primera vez que asistió a la boda de un cultivador. Las costumbres de dar la bienvenida a la novia y la procesión nupcial eran todas nuevas y festivas para él. Había muchas costumbres que Mo Hua no entendía, pero no le importaba. Él simplemente estaba allí para unirse a la diversión, siguiendo a la multitud donde quiera que fuera, observando donde las festividades eran más animadas. El pequeño callejón frente a la casa de la familia He estaba adornado con linternas y banderines, lleno de sonidos de tambores y gongs, envuelto en atuendos rojos, bordeado de linternas colgantes, resonando con risas, lleno de voces alegres. Dentro del salón principal de la familia He, Mo Hua observó cómo los recién casados, vestidos de rojo, realizaban los arcos ceremoniales. He Li era guapo y distinguido, mientras que Fu Lan brillaba intensamente. Los dos se inclinaron el uno hacia el otro e intercambiaron miradas, ambos enrojecidos por el rojo, luciendo bien combinados. Después de inclinarse ante el cielo y la tierra, podría comenzar el banquete. Justo cuando Mo Hua estaba a punto de disfrutar de la fiesta, He Qingbai lo llamó. He Qingbai le dijo a Mo Hua que se sentara correctamente y luego llamó a He Li y Fu Lan y les pidió que le ofrecieran a Mo Hua una taza de té. Mo Hua se sobresaltó y estaba a punto de levantarse, pero He Qingbai lo sujetó. «Tío He, ¿cómo puedo aceptar esto?», dijo Mo Hua, preocupado. Mo San también dijo: «Hermano He, War no puede aceptar tal tributo». He Qingbai, sin embargo, negó con la cabeza: «Si él no puede aceptarlo, entonces nadie podrá». Contacto 2. Inmortalidad a través de formaciones de matrices. C314, 313, deseo-1. He Qingbai habló con una expresión solemne y continuó: «Anteriormente en Big Black Mountain, si no hubiera sido por la ayuda de Mo Hua, es posible que toda nuestra familia no hubiera sobrevivido». Más tarde, cuando He Li casi fue asesinado por un cultivador del pecado, también fue Mo Hua quien lo salvó. Y están el líder de la corte Lu y Conseng, quienes murieron en Black Mountain Stronghold. Aunque no sé qué pasó, sí sé que fue Mo Hua quien intervino para ayudar. Sin mencionar que dibujó muchas formaciones para los cazadores de monstruos. Sin esas formaciones, la refinería y el negocio del alquimista no se habrían establecido, y los cazadores de monstruos que iban a las montañas a cazar monstruos habrían sido mucho más peligrosos. Gracias a sus formaciones, los cultivadores sueltos de la ciudad de Tongxian están viviendo días mejores y ahora tenemos un lugar seguro donde vivir. He Li y Fu Lan, estos dos niños, pudieron casarse. Cuanto más hablaba He Qingbai, más emotivo se ponía, afirmando firmemente: «Hay que ofrecer esta taza de té». Mo San se negó: «Hermano He, Mo Hua todavía es joven, no puede soportar tal honor». He Qingbai insistió: «Puede que sea joven, pero ha logrado grandes cosas. Puede manejar el honor». Mo San intentó negarse nuevamente, pero He Li y Fu Lan ya habían llevado solemnemente el té a Mo Hua. Incapaz de negarse, Mo Hua aceptó torpemente el té y lo bebió. Solo entonces He Qingbai sonrió ampliamente y dijo: «Mo Hua, eres el benefactor de nuestra familia. En el futuro, no importa lo que necesites,
Incluso si eso significa caminar sobre fuego y agua hirviendo, no dudaremos en ayudarte. Mo-hua, divertido y avergonzado al mismo tiempo, dijo, Tío Ji, me adulas demasiado. Mo-san también sonrió un tanto impotente. Afortunadamente, después de beber el té, no hubo más formalidades y Mo-hua suspiró aliviado y felizmente continuó comiendo en la fiesta. El banquete fue alegre y animado, con vino y carne abundantes y deliciosos sobre la mesa. Mo-hua se sentó en una mesa con Dao y otras 3 personas, incluidos Dapind y Dasu. El grupo de jóvenes amigos estaba bullicioso y disfrutaron muchísimo de su abundante comida. En medio del tintineo de las tazas, tanto los anfitriones como los invitados estuvieron alegres hasta que llegó la noche y luego se dispersaron. Cuando Mo-hua se iba, Hi-king-bai nuevamente lo despidió personalmente con Hili y Fulan. Hi-king-bai estaba muy feliz y había bebido mucho. Hili y Fulan también se tomaron de la mano, con los ojos llenos de sonrisas. Mo-hua no pudo evitar pensar, si todos pudieran ser siempre tan pacíficos y alegres. Entonces también podría disfrutar de las comidas con un corazón más feliz. Hi-king-bai, habiendo bebido demasiado, repitió el agradecimiento del día una vez más. Hili era algo introvertido y no era bueno con las palabras, pero sus ojos estaban llenos de gratitud cuando miró a Mo-hua. Fulan luego le dio a Mo-hua una caja de regalo de bodas. Aquí hay un pastel de bodas que hice con mis propias manos. Si Mo-heer no lo desdeña, llévelo a casa y pruébelo. Mo-hua sonrió dulcemente, gracias, hermana Fulan. Fulan vio a Mo-hua aceptar felizmente el regalo y sonrió alegremente a cambio. El pastel de bodas estaba bellamente empaquetado y parecía pesado. Mo-hua originalmente pensó que este pastel de bodas era solo uno de los dulces habituales que se encuentran en las bodas, algo que todos tendrían, pero al regresar a casa, descubrió que solo él había recibido uno. Liu Rua dijo, el pastel de bodas está hecho a mano por los recién casados y se entrega a sus invitados de mayor honor. El proceso es muy complicado y los ingredientes se seleccionan cuidadosamente. Es posible que la mayoría de los cultivadores no puedan probar un pastel de bodas en toda su vida. Mo-hua se sorprendió, ¿es tan precioso? Liu Rua asintió, representa su profundo sentimiento y también es una bendición. ¿Una bendición para qué? Mo-hua estaba algo desconcertado. Deseando que también encuentres una pareja matrimonial armoniosa y perfecta. La cara de Mo-hua se puso un poco roja. Todavía soy demasiado joven para eso, ¿no? Liu Rua no pudo evitar reírse. Es mejor desear estas cosas desde el principio. Entonces, ¿lo como? Mo-hua dudó, ¿o debería conservarlo y atesorarlo? Sintió que el sentimiento detrás del pastel era tan precioso que se mostró reacio a comerlo. Parecía mejor conservarlo. Liu Rua se rió burlonamente. Un pastel está destinado a ser comido. Es el amable gesto de tu hermana Fulan, no dejes que se desperdicie. Oh, está bien. Mo-hua asintió, aunque todavía un poco reacio, sacó un trozo y lo probó, sus ojos se iluminaron al instante. Delicioso. El pastel de bodas, aunque sencillo por fuera, era suave y masticable por dentro. Después de morderlo, se revelaron una variedad de rellenos que ofrecían un sabor rico y fragante. Era a la vez aromático y dulce. Mo-hua le ofreció un trozo a su madre, mamá, tú también deberías probarlo. Liu Rua negó con la cabeza y sonrió, como ya estoy casada, no hay necesidad de que me lo coma. Entonces, que sea una bendición para ti y para papá estar siempre armoniosos y alegres. Las mejillas de Liu Rua se sonrojaron y ella se rió, eres una niña. Pero cuando Mo-hua insistió, no pudo negarse y le dio un mordisco, asintiendo en señal de aprobación. Es realmente bueno. Fulan es realmente hábil y reflexivo. Mo-hua también asintió en señal de acuerdo, el pastel de bodas realmente estaba delicioso. Después, mirando la gran caja de Warren Cake, comenzó a reflexionar sobre cómo compartirla. Un regalo tan raro merecía ser compartido para que todos pudieran disfrutar de la felicidad. Mamá ya tuvo el suyo, esta pieza será para papá. El maestro Chen ha sido soltero toda su vida. Le daré un trozo y veré si le ayuda a encontrar una esposa. El abuelo Feng probablemente no busque esposa, pero démosle una muestra también. El mayor Yu. Ya tiene 2 hijos, olvidémoslo.
El tío Sanglan, aunque parece apuesto, en realidad es un solitario. Es una persona decente, así que démosle uno también. Al tío líder Yang, como comandante de los soldados taoístas, probablemente le resulte difícil encontrar un compañero. Y como le hemos dado uno al tío Sang, naturalmente deberíamos dárselo a él también, no podemos ser parciales. Y ahí está Dao y los demás. También está la casa del señor Swan. Mo Hua murmuró para sí mismo, haciendo arreglos para que todos consiguieran uno. Liu Rua no pudo evitar reírse al verlo. Al día siguiente, Mo Hua hizo un viaje de ida y vuelta por la ciudad de Tongxian, distribuyendo el pastel de bodas. Algunos simplemente encontraron deliciosos los pasteles de boda, otros agradecieron a Mo Hua por sus buenos deseos, también hubo aquellos con expresiones complejas y, por supuesto, aquellos que no sabían si reír o llorar. Después de que Mo Hua hizo su ronda, todavía le quedaba aproximadamente la mitad, que empacó en una caja de regalo y se la entregó al señor Swan. ¿Pastel de bodas? El señor Swan quedó un tanto sorprendido. Mo Hua asintió. Se dice que hay que desearle a la gente alegría, armonía y un matrimonio feliz. El señor Swan hizo una pausa y su expresión cambió varias veces. Mo Hua observó y confirmó en silencio que la reacción del señor Swan pertenecía a aquellos que no sabían si reír o llorar. «Caballero, ¿le gustaría probar un poco?», preguntó Mo Hua. El señor Swan dudó, pero al final no rechazó la amabilidad de Mo Hua y probó un trozo, luego asintió levemente. De hecho, tiene buen sabor. Mo Hua sonrió. El señor Swan quería decir algo más, pero con el rabillo del ojo vio la caja de regalo roja y el doble carácter de felicidad que había en ella. Su expresión mostraba un momento de melancolía y un rastro de culpa brillaba a través de sus ojos. Hay una historia. Mo Hua quedó asombrado. Rara vez vio al señor Swan mostrar tanta emoción. Mo Hua realmente quería preguntar, pero no tuvo el valor de hacerlo. Incluso si preguntara, el caballero seguramente no lo diría. Pero no preguntar dejó a Mo Hua extremadamente curioso. Mo Hua contuvo su curiosidad, pero al final no pudo resistirse. Sus ojos se iluminaron y susurró, «Caballero». Antes de que pudiera preguntar, el señor Swan le golpeó la cabecita. «No preguntes lo que no deberías», dijo Swan, no en tono de reprimenda, sino con un toque de impotencia. Oh, Mo Hua rápidamente captó la indirecta y no preguntó más. Después de dejar la cabaña de bambú, Mo Hua entregó la otra mitad de los pasteles de boda a Bai Siseng y Bai Sixi. Bai Siseng, a quien normalmente no le gustaban los dulces, también probó un trozo y asintió con aprobación. Es realmente delicioso. El resto de las tartas de boda fueron entregadas a Bai Sixi. Después de agradecerle, Bai Sixi se sentó bajo un árbol pagoda blanco limpio, mordisqueando los pasteles. Después de un momento, le preguntó a Mo Hua con voz melodiosa. «¿Cómo se hacen estos pasteles de boda?» «No lo sé, de todas formas es bastante complicado». «¿Sabe la tía Liu cómo hacerlos?» «Sí», asintió Mo Hua. Los ojos de Bai Sixi se iluminaron. «Pero mi madre no los hará», añadió Mo Hua. Bai Sixi quedó atónita, con una mirada desconcertada en sus ojos. «¿Por qué no?» Las tartas de boda tienen un significado especial, solo se elaboran cuando los cultivadores se casan. Bai Sixi le dio otro mordisco al pastel de bodas y levantó la cabeza para preguntar. ¿Alguien se casará pronto en tu familia? Mo Hua pensó por un momento y luego negó con la cabeza. No lo creo. La expresión de Bai Sixi mostraba un matiz de decepción. Miró los pasteles y luego preguntó, ¿los has probado? He comido un trozo, dijo Mo Hua. Probar una pieza fue suficiente para disfrutar de la felicidad. La hermosa manita de Bai Sixi extendió la mano, sacó un trozo de pastel de la caja y se lo ofreció a Mo Hua, comámoslo juntos. Después de correr todo el día, Mo Hua tenía un poco de hambre, así que tomó el pastel y comenzó a comer. La brisa de la montaña soplaba suavemente, ondulando el agua del estanque, alisando la tierna hierba y llevando la tranquila fragancia del árbol pagoda a través de la vivienda de la montaña. Bai Siseng yacía en la hierba, hojeando ociosamente un libro. Mo Hua y Bai Sixi, dos niños tan delicados como el jade tallado, se sentaron debajo del árbol y comieron tranquilamente los pasteles de boda.
Flores de pagoda de color blanco nieve flotaban sobre sus cabezas y una gran caja de regalo roja estaba frente a ellas. Contacto 2. Inmortalidad a través de formaciones de matrices. C315, 314 colapso-1. Los días que siguieron fueron tan tranquilos como el agua. Con un esfuerzo incansable día y noche, la capacidad de cálculo del sentido divino de Mohua también creció día a día. Hasta que un día, de repente, pensó en una pregunta. ¿Puedo intentar hacer que la formación colapse? Aunque el señor Zhuang le enseñó el cálculo del sentido divino, no le correspondía colapsar formaciones, pero como había aprendido el cálculo, tuvo que probarlo. Mohua quería ver cómo era realmente el colapso de la formación. Incluso el señor Zhuang consideró impensable el poder de aniquilación que se produjo durante el colapso de la formación. ¿Qué tan fuerte podría ser realmente? El principio del colapso de la formación no fue difícil. La parte desafiante fue aprender la formación invertida del espíritu y el cálculo del sentido divino. Mohua ahora había aprendido la formación espiritual revertida y, aunque todavía no era un maestro del cálculo del sentido divino, se había vuelto mucho más competente después de tantos días de práctica y básicamente había adquirido la base necesaria para colapsar una formación. Aún no completamente confiado, Mohua regresó con el señor Zhuang y le preguntó con cautela sobre las precauciones del colapso de la formación. El señor Zhuang vio de un vistazo el motivo detrás del interrogatorio de Mohua, pero no le importó. Tener curiosidad es algo bueno. Si uno no tuviera curiosidad por las formaciones, ni sed de conocimiento, sería fácil adormecerse por el tedio de las formaciones en el largo camino del cultivo del Tao, perdiendo el impulso inicial de explorar el Dao de la formación. Además, el colapso de la formación de aprendizaje no fue tan fácil. Con el sentido divino actual de Mohua, poder calcular y colapsar una formación única de primer grado sería impresionante. El poder de un colapso de formación única de primer grado, aunque no débil, tampoco fue abrumadoramente fuerte. Incluso si cometiera un error mientras experimentaba solo, era poco probable que representara una amenaza para su vida. A continuación, el señor Zhuang ofreció su orientación. El colapso de la formación se construye sobre la base del cálculo del sentido divino. Primero calcule la trayectoria del poder espiritual de la formación y luego, basándose en esa trayectoria, establezca la formación espiritual invertida en el pivote de la formación. Cuando activas la formación después, el poder espiritual circulará a través del pivote de la formación y será desentrañado sucesivamente por la formación espiritual invertida, induciendo así la disolución de la gran formación y generando una fuerza cercana al origen del gran Dao, el poder de aniquilación. El señor Zhuang explicó todo con gran detalle. Mohua memorizó cuidadosamente las palabras del señor Zhuang y luego encontró la oportunidad de correr hacia la gran montaña negra para comenzar a experimentar con el colapso de la formación. La formación que estaba colapsando seguía siendo la formación de fuego terrestre de primer grado. Aunque el sentido divino de Mohua estaba en Foundation Establishment, no podía calcular una formación demasiado compleja, tuvo que comenzar con un método común de formación de primer grado. Mohua creó la formación de fuego terrestre y dedicó algún tiempo a calcular la trayectoria del poder espiritual. Siguiendo la trayectoria, dibujó la formación espiritual invertida en el pivote de la formación en secuencia. Después de mucho esfuerzo, Mohua finalmente preparó todo. Todo estaba listo, excepto activar la formación. Mohua colocó las piedras espirituales en la formación y luego huyó lejos. No sabía lo poderoso que sería el colapso de la formación, así que para estar seguro, era mejor mantenerse alejado. Mohua lanzó una técnica de bola de fuego, rompiendo con precisión las piedras espirituales, provocando que la energía espiritual se desbordara y entrara en la formación de fuego de la tierra. Hubo un destello de luz sobre la formación, que luego desapareció en un instante. Desde la distancia, Mohua solo notó que la formación se iluminaba brevemente antes de que todo quedara en silencio. No hubo explosión, ni sonido, ni señal de fluctuaciones de poder espiritual. Fue como si hubiera encendido un petardo que no explotó. Mohua quedó atónito. ¿Había fracasado el colapso? ¿O hubo un error en el cálculo? Mohua no podía entender y no se atrevía a acercarse precipitadamente. Después de esperar un rato más y no ver cambios, liberó su sentido divino pero no pudo percibir ni siquiera un atisbo de circulación de poder espiritual. Solo entonces se acercó para comprobarlo. Con solo una mirada,
Mo frunció el ceño y su confusión se profundizó. La formación había desaparecido. No quedó nada en su lugar. Solo las piedras que habían transportado la formación se habían convertido en un montón de polvo fino, que se dispersó con una ráfaga de viento. ¿Entonces esto es un éxito? La formación se había derrumbado por completo, todo había desaparecido, incluidos los medios de formación, que se habían convertido en polvo. Pero se supone que el colapso debe ser así. Incierto, Mo lo intentó de nuevo. Una vez más, después de establecer la formación y seguir el cálculo del sentido divino, dibujó la formación espiritual invertida en el pivote de la formación antes de activar la formación. Esta vez, Mo no corrió muy lejos. Observó mientras liberaba su sentido divino, centrándose intensamente en los cambios que ocurrían durante el colapso de la formación. Esta vez finalmente vio claramente lo que pasó. En el momento en que se activó la formación, el poder espiritual comenzó a fluir, partiendo del pivote de la formación, conectándose con los patrones de formación. Pero cuando el poder espiritual alcanzó la formación espiritual revertida, fue desmontado. El poder espiritual azul pálido no se volvió más sutil después del desmontaje. En cambio, se convirtió en una forma completamente diferente de poder espiritual, ligeramente bordeada de finas vetas negras, emitiendo un aura de olvido, disolviendo y posteriormente aniquilando todo lo que tocaba. El proceso fue aterrador hasta el extremo y, sin embargo, silencioso. No, incluso el sonido había sido aniquilado. Por eso estaba tan silencioso. Mo quedó muy conmocionado en su corazón. Esto no se parecía a ninguna forma de poder espiritual que hubiera visto antes. Los cultivadores suelen utilizar el poder espiritual para impulsar las habilidades taoístas, formando fuerzas misteriosas como los 5 elementos y las 3 maravillas. Si ese proceso va en dirección positiva, entonces el poder de aniquilación que vio ahora sería el inverso. Era una forma de poder espiritual que existía fuera del marco habitual del poder espiritual de un cultivador. Fue el poder de la aniquilación el que se acercó a la fuente del gran Dao, como había dicho el señor Swan. Cuando Mo escuchó esto por primera vez, lo entendió pero no lo comprendió del todo. Ahora que lo había visto con sus propios ojos, podía apreciar verdaderamente el terror de este poder de aniquilación que estaba cerca de la fuente. El único problema era que el alcance de la aniquilación era demasiado pequeño. Cuando una formación explota, el poder espiritual se dispersa hacia afuera. Cuando una formación colapsa, el poder espiritual se concentra hacia adentro. La formación de fuego terrestre frente a él, si su explosión normal fuera del tamaño de una gran sandía, entonces su rango de aniquilación sería solo del tamaño de un pequeño espino. Para usar esto contra un enemigo, debes atar al enemigo a la formación misma, de lo contrario, ciertamente no le hará daño. Incluso si causara lesiones, lesionar un brazo o una pierna no sería de mucha importancia. Mo suspiró. No es de extrañar que el señor Swan no dudara en contarle sobre este peligroso método de aniquilación. Con su sentido divino actual, solo podía aniquilar las formaciones únicas ordinarias de primer grado. Y tal como había dicho el señor Swan, no vale la pena aniquilar las formaciones únicas ordinarias porque su estructura de poder espiritual es demasiado débil. Con una estructura de poder espiritual débil, el poder producido por la aniquilación del poder espiritual es ciertamente especial, pero la escala es demasiado pequeña para representar una gran amenaza. Y las formaciones con una fuerte estructura de poder espiritual son al menos las formaciones compuestas más complejas. Con su sentido divino actual, no pudo realizar cálculos para formaciones compuestas. Mo se sintió algo decepcionado porque inicialmente pensó que si el poder del colapso de formación fuera lo suficientemente fuerte, habría obtenido una carta de triunfo mucho más letal. De esta manera, incluso si se enfrentara a un cultivador de cimientos, no estaría indefenso. El dueño de la casa de Black Mountain Stronghold y el tercer dueño de la casa aún no habían sido capturados hasta la fecha. Si se les dejara vagar libremente, sin duda se convertirían en un importante peligro oculto en el futuro. Si pudiera aprender a colapsar formaciones, tendría algún medio para lidiar con ellas cuando las encontrara. Pero ahora parecía que sus pensamientos eran demasiado simplistas. El poder de amenazar a un cultivador de cimientos no se obtuvo tan fácilmente. Mo suspiró de nuevo. Como ese era el caso,
dejó de insistir en ello y practicó con calma el cálculo del sentido divino, para aumentar su comprensión de las formaciones a través del cálculo. No hay que ser demasiado codicioso, basta con aprender bien los cálculos y dejar el colapso para más tarde, se advirtió Mo en su corazón. Eso era lo que había planeado hacer. Hasta que 2 días después, a la 1 de la tarde, cuando Mo se adentró en su mar de la conciencia y practicó cálculos en la estela taoísta, de repente se quedó paralizado. Mo miró la estela taoísta, frunciendo lentamente el ceño. Había 2 diagramas de trayectoria del poder espiritual en la estela taoísta después de los cálculos. Uno era lo que acababa de calcular y el otro era uno que había calculado antes pero que había olvidado borrar. En ese momento, ambos diagramas de trayectoria del poder espiritual coexistían en la estela taoísta. Naturalmente, surgió una pregunta en la mente de Mo. La pintura de formación requiere concepción en un solo pensamiento. ¿Es el cálculo del sentido divino lo mismo? Lo que, concepción en un solo pensamiento, significa es que todos los patrones de una formación única o el pivote completo de una formación compuesta necesitan ser extraídos continuamente y en un solo aliento por el pensamiento divino. De lo contrario, la formación no se activará. Mo, con ideas preconcebidas, siempre pensó que el cálculo del sentido divino era el mismo, pero ahora parecía que no existía tal requisito para el cálculo del sentido divino. Puedes realizar cálculos para una formación hoy y continuar mañana. Mientras lo que se forme en el mar de la conciencia al final sea un diagrama completo de la trayectoria del poder espiritual, eso es suficiente. En otras palabras, para una formación compuesta, también podrías realizar cálculos para cada formación única uno por uno y luego unirlos para formar una trayectoria de poder espiritual completa de la formación compuesta. No es necesario completar el cálculo del sentido divino de una sola vez. Mo pensó en ello y lo entendió a grandes rasgos. Debido a que una formación es un flujo objetivo de energía espiritual, el diagrama de trayectoria del poder espiritual del cálculo del sentido divino es en realidad un reconocimiento de la formación. Independientemente de si logras o no realizar el cálculo, la formación existe. Es solo que es posible que no puedas reconocer la esencia de la formación. Al darse cuenta de esto, Mo quedó completamente atónito. Su estela taoísta podría rastrear su sentido divino. Esto significaba que realmente podía calcular formaciones sin límite utilizando la estela taoísta. También significaba que no solo las formaciones únicas sino incluso las formaciones compuestas o formaciones grandes más complejas podían calcularse veces, si se les daba suficiente tiempo. Poder calcular formaciones compuestas o grandes significaba podría causar disolución de formación compuesta o grande, poseyendo así verdaderamente el tremendo poder de aniquilar a un cultivador que establece la base. Contacto 2.